Hay fiesta por ahí. Máximo, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, entonces vamos a empezar la lección 1 todavía, la segunda parte. Ayer no pudimos, bueno, el martes no pudimos terminar, porque estuvimos presentándonos y todo eso. Entonces, si pueden desactivar los micrófonos para que no haya se escuchen los sonidos, apreciaría mucho, por favor. Excelente. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por sacar un tiempito, hacer un paréntesis a sus actividades que tienen que hacer para estudiar la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a continuar, vamos a terminar con la bendición de Dios, la lección 1, y así la próxima semana pues ya empezamos las clases regulares en el horario regular, una clase pues 2 clases por semana. Muy bien, como ya hicimos ayer esta oración, vamos a hacer una oración personal esta noche. Padre Celestial, te damos infinitas gracias que nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que se han reunido esta noche aquí, Señor, para postrados a tus pies, regocijarse en las bendiciones que tú pones frente a nosotros. Abre nuestros entendimientos, abre nuestro corazón para contemplar lo maravilloso de tu creación, Señor. Y todo eso lo hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, porque podemos tocar, podemos mirar, podemos escuchar, podemos sentir tu creación perfecta en nuestras vidas. Todo esto pedimos y oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces hay algunos estudiantes, algunos hermanos y hermanas que son nuevos. Estamos estudiando el curso La Biblia en el principio. Ahí comenzó todo, la creación de Dios. Vamos a enfocarnos hoy. Hablamos un poquito sobre los objetivos del curso el martes. Vamos a ver la gracia de Dios, el poder de Dios en acción y, como dije, la misericordia, el amor, la paciencia y la gracia de Dios en toda la historia bíblica, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en este curso Génesis, el capítulo 1 hasta el 37, en el cual veremos la creación, la raza humana, el plan de salvación, el origen del pueblo de Israel. También vamos a usar y aplicar el método de las 4C a cada lección. Vamos a explicar también el propósito y la importancia del proyecto final. Eso más o menos son los objetivos de este curso. Objetivos de la lección. Empezamos a presentarnos unos a otros. El martes vamos a regocijarnos en la creación perfecta de Dios. Aplicaremos el método de las 4C a la historia bíblica de Génesis 1:1-25 y también explicaré brevemente los 13 cursos del Discipulado 1 y también sobre el proyecto final. Ya nos presentamos, pero hay 2 o 3 estudiantes que son nuevos y me gustaría mucho conocerlos. Si pueden presentarse, por ejemplo, tenemos a Edgar. Adelante, cuéntenos su nombre, de dónde es, su familia, cómo llegó a conocer Academia Cristo y cuántos cursos lleva ya hasta la fecha. Adelante, Edgar Gabriel. Sí, hermano, muchas gracias, hermano y compañeros en diferentes países, ¿verdad? Yo soy Edgar Gabriel Cucul, acá de Guatemala. Gracias a Dios sigo estudiando, ya voy con 5 cursos. Gracias a Dios estoy aprendiendo muchas cosas de Dios, ¿verdad? Me siento muy agradecido y la verdad me siento muy contento, ¿verdad? Y mis familias, mis hijos, gracias a Dios, todos estamos bien, hermano. Y
Me siento muy contento y el hermano Nixon Vivar conocí personal en Guatemala. Me siento muy agradecido por Dios. Conocí Academia Cristo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y ahí empecé a buscar dónde tengo que estudiar, dónde voy a conseguir una academia. Pero gracias a Dios encontré Academia Cristo, aquí Tu Paz, y ahora aquí sigo estudiando, hermano. Gracias, Gabriel. Gracias, Gracias, hermano Gabriel. querido. Gracias, hermano querido. Así es, hermano. Muchas gracias. Vamos a saludar, Vamos a saludar. vamos a saludar a Máximo. Por favor, adelante. Máximo, ¿nos escucha? Máximo de no. Vamos a saludar a Adita. Adelante, Sí, hermana. ¿me escuchan a mí, Máximo? Máximo, adelante. Sí, hermano. Muy buenas noches, Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Máximo Orrego Castilla. Vivo en Colombia, Cartagena, ciudad de Cartagena. Eh, sí, he estado haciendo hace años, estuve haciendo unos cursos y llegué hasta el cuarto, pues no pude seguir y he estado localizando, pero no había forma de, o sea, por el tiempo, labores y también por los problemas que se formaban por la cuestión de las comunicaciones, ¿sí? Entonces no me Ujú. era fácil seguirlo. Pero sí, estoy contento ahora que por medio de mi esposa que se ha contactado con ustedes y él ha parecido maravilloso y también me ha invitado y enseguida me acordé de esos tiempos que yo estuve pendiente a todas estas enseñanzas maravillosas y dije, ¿cómo? Claro, si es posible ya estoy dispuesto. Entonces, en el nombre de Jesús le doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí aprendiendo de Él grande y abundantemente. Muchas Gracias. gracias. Bienvenido, Máximo. Bueno, Excelente. muchas gracias. Gracias. Ahora sí saludamos a nuestra hermana Adita. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. La verdad es de que me siento muy contenta de estar participando para aprender la palabra de Dios. Yo me conecté por medio de mi hermana, Sara Llanes. Ella es mi hermana y me siento bien contenta. Saludes a todos, bendiciones. Soy de Guatemala. Muchas gracias, Dios los bendiga y espero estar siempre participando. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana. Qué lindo. Qué linda conexión. Bienvenida. Bienvenida. Excelente. Gracias. Entonces, vamos a saludar a quien más nos faltó ayer, a alguien que no haya se presentado, a nuestra hermana Ana Hernández. ¿Ya se presentó usted el martes o no? Ana Hernández, ¿nos escucha? Armida Hernández, ¿verdad? Ana primero y luego Armida. Ujú. Sí, pastor, Adelante, Ana. buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana Hernández, mm, soy de Colombia. Em, Conocí a Academia Cristo a través de las redes sociales. Vi como que una amiga comentó sobre Academia Cristo y bueno, ahí empecé a estudiar. Y estoy estudiando actualmente, pues terminé lo que este discípulo, luego terminé el Evangelio. Ahora pues estoy llevando algunos cursos en este momento y muy agradecida con el Señor del privilegio que me da de aprender cada día con usted la palabra del Señor. Excelente, hermana querida. Y saludamos ahora sí a mi hermana Armida. Qué gusto conocerla. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bien, gracias. Aquí muy contenta de estar de nuevo aquí en el curso este que empezó y
pues feliz de tomar otra vez otro curso porque pues, me sirvió mucho otro curso y estoy muy feliz de que lo pude, gracias a Dios, entregué el proyecto y quedé muy contenta. Y pues, Armida Hernández, pues yo soy de México, me presento aquí con los hermanos. Y, pues, Excelente. Gracias, mucho gusto hermana querida. Muy bien, entonces con el paso de las lecciones vamos a seguir conociéndonos mutuamente. Aprecio mucho que estén conectados. Vamos a avanzar un poquito con la clase. Hola, Para las buenas personas. noches. Oh, Miguel, adelante, hermano Miguel. Perdón, no le vi. ¿Cómo está? No, estoy aquí por primera vez conectado yo le escribí, me parece, al privado, porque para el tema de las grabaciones, Sí, y simplemente pues quería darle las gracias por la labor que están desarrollando. Tan, es tan gratificante, es tan hermoso poder llenarse del Espíritu Santo de esta manera, aprender de su palabra, poderlo poner en práctica en nuestras vidas y darle a los demás también de eso que aprendemos cada día. Es una bendición estar aquí y de la manera como ha sucedido, porque yo escucho lo poquito que puedo escuchar y también lo que escuché en la grabación, todo el mundo llegó de una manera que no sabe cómo llegó hasta aquí, pero aquí están, ¿no? Y a mí me sucedió igual, estaba un día en internet y me pareció de algo que tenía que ver relacionado con esto y luego una aplicación y me metí y ahora estamos acá disfrutando, porque esto uno aprende ciertamente, pero es un gozo maravilloso poder estar acá en este programa de capacitación, que creo que es más que un programa de capacitación. Es realmente una labor invaluable lo que están haciendo y muy agradecido, pastor. Mi nombre es Miguel Ángel, estoy en Perú, yo soy de Venezuela por la situación que usted sabrá de los venezolanos. Estoy en Perú, pero agradecido con el Señor y con el equipo de Academia Cristo, aquí tu paz. Dios le bendiga. gracias, Miguel. Gracias, gracias, hermano. Querido, qué gusto conocerlo. Muchas gracias a todos esos testimonios. Esas conexiones realmente nos unen más que nunca, ¿verdad? Y alabar a Dios por su misericordia, por su amor y su bondad que tiene por nosotros. Excelente. Entonces, el discipulado 1, rapidito les voy a hacer un resumen. Tiene 13 cursos. Y algunos de ustedes ya están en el quinto curso, sexto curso, séptimo curso. Allá vamos a llegar. Terminando los 13 cursos, eh, creo que le dan como un certificado de haber terminado, ¿verdad? Y luego, si el Señor les concede, pues avanzar al discipulado 2 y siguen los estudios. Ahí ya van poniendo más en práctica. Entonces, 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento, identificación espiritual, legalismo, la palabra crece, 2 cursos. En total son 13 cursos, ¿verdad? Ya hablamos un poquito sobre las, pues, el mostrar respeto a los estudiantes, a los maestros, a los compañeros de la clase, el uso apropiado del grupo de WhatsApp y todas esas cositas. También hablamos de los 6 días. Esto fue como la tarea, pero ya cubrimos en la primera parte algunos pasajes bíblicos allí. También el método de las 4C, que lo estamos ya aplicando y vamos a aplicar en cada lección. Entonces, aquí están las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Considerar y consolidar, perdón. Mencioné que captar es una introducción, ser como el anzuelo, como el gancho que conecta a, a la audiencia, ¿verdad? Contamos la historia o la leemos. También en considerar hay 7 preguntas, donde hablamos de los personajes, los objetos, el problema, el lugar donde se llevó a cabo, cuándo se llevó a cabo. Y consolidar son 5 preguntas de aplicación personal, la ley y el evangelio, donde vemos nuestro pecado literalmente y la gracia de Dios. También hablamos, ya entrando en materia, de la historia bíblica que usamos de Génesis, en las 7 preguntas de considerar, y llegamos hasta la pregunta número 6, ¿verdad? Entonces,
Tenemos las preguntas: ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y se resuelve el problema. Entonces, rapidito ya hicimos estas preguntas, ¿verdad? Encontramos quiénes son los personajes del Génesis, cuáles son los objetos, habían más objetos, también a dónde ocurrió la historia, en los cielos y en la tierra, cuándo ocurrió la historia, durante la creación, ¿verdad? En el principio, los primeros 6 días. ¿Cuál fue el problema? Pues todavía no había ningún problema, ¿verdad? Porque la creación de Dios fue perfecta. Entonces, pero sí mencionamos que el problema es el que vemos hoy en día, que la creación de Dios perfecta fue destrozada, contaminada por el pecado y la desobediencia del ser humano, ¿verdad? Es lo que vemos hoy, lo que nos enfrentamos cada día y lo que tenemos que batallar literalmente por culpa de la caída, ¿verdad? Hablamos de los eventos de la historia y quedamos allí. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre la pregunta número 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Pensando específicamente en el mundo en que vivimos, ¿verdad? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo es ahora? ¿Se resuelve el problema que mencionamos, específicamente la segunda parte de la actualidad del mundo en que vivimos? ¿Qué piensa? Adelante, hermano. Sí. Bueno, me escucha, ¿no? Sí, clarito, adelante. Bueno, yo pienso de que el problema se resuelve porque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y Él nos tiene compasión a pesar de que somos pecadores, de que llegó el pecado a la humanidad. Y bueno, el propósito de Dios no es que haya querido Dios y que haya sido de que la persona desobedezca y haya caído en pecado como lo ha sido Adán y Eva, la primera pareja. Así que, bueno, Le estamos perdiendo, Fabián. Gracias por su comentario. Seguimos con Joandré. Adelante, hermano, cuéntenos. Bueno, la cuestión de que se resolvió, sabemos que por ahora en el mundo como tal no está resuelto. Dios nos da las directrices, tenemos los mandamientos, que es de la única manera en que se podría resolver el problema. Por eso obviamente Él nos da las líneas, nos da las guías, nos llama de una u otra manera. Cada uno de los que estamos acá hemos sido llamados a los pies de Cristo de una u otra manera. Y considero yo que la única forma de que se pueda solucionar el problema como tal del mundo actual es esa. Todos obviamente confiando en Dios y entregando nuestra vida a Jesucristo. Considero yo que tomando en cuenta lo que es el mundo actual, ¿cierto? Gracias, hermano. Adelante, Gribaldo. Cuéntenos, hermano. ¿El micrófono? Ok, disculpe. Ahora sí. La situación en el huerto, que fue la rotura de la comunión con el Padre, se resolvió a través de Jesucristo, ¿verdad? Él vino a traernos la salvación y el Padre a darnos el regalo de la vida eterna, como dicen las Escrituras. Esa situación se rompió. El velo se rompió también del templo. El acceso directo a Él ya lo tenemos. La salvación también y la vida eterna también la tenemos. El problema que no se resolvió, realmente es cuestión de enfoque, es que
Le pongo un ejemplo, por lo menos David. David cometía errores, pero se arrepentía, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió con Adán en el huerto? No hubo arrepentimiento. Le tiró la culpa a la mujer que Dios le dio. O sea, no hubo arrepentimiento y esa fue realmente la situación que tenemos todavía en la actualidad, que la gente no quiere arrepentirse de las cosas que está colocando erróneamente. Que si él hubiese aceptado su arrepentimiento cuando Dios lo dio y aceptado su culpa, quizá no lo hubieran ni echado del huerto, como le expliqué la vez pasada, el hombre que estaba en la cruz, que lo que aceptó su responsabilidad, que él era culpable, ¿verdad? Aceptó quién era Jesucristo y estuvo en el paraíso desde ese momento. Gracias, hermano. Sí, adelante, Dago. Dago, le escuchamos, hermano. Sí, mire, si agarramos solo del 1 al 21, como estábamos hablando, sí, pienso que se resuelve el problema, porque ¿qué hizo Dios? Creó la creación, hizo los cielos y la tierra, y crió todas las plantas, todas las aves, y yo pienso, también la clase que nos hizo a nosotros perfectos, ¿verdad? Los hizo, yo miro que es una belleza. Por ejemplo, ese paisaje que tiene usted allí es una belleza, ¿verdad? Árboles y todo. Nosotros fuimos hechos a imagen de él, ¿va? Al menos como dice, al menos Adán y Eva fueron hechos a imagen de él, ¿va? Porque ya como dice, cuando Adán y Eva ya pecaron, ya somos hechos a imagen de hombre. Entonces, yo creo que la primera parte sí se resuelve el problema, lo que Dios quería, ¿va? Crear, ¿cómo que llama? Crear la tierra. Lo que pasa es que ya después nosotros nos engrandecimos, que hacemos hacer nuestras cosas como hacemos, la medicina, tantas cosas. Ahora ya no queremos ser nosotros naturales y no nos pintamos el pelo, hacemos tantas cosas por querer lucirnos y creamos aparatos que están contaminando toda la tierra. Entonces, yo creo que... Sí, hermano, excelente. Gracias. Bien, bien dicho. Adelante, vamos a darle la oportunidad a Omaira. Gracias, Dago. Omaira, adelante. Y luego continuamos con la siguiente pantalla. Pues estamos hablando de la creación, ¿no? Sí. Yo pienso que con respecto a la creación sí se soluciona el problema, porque la idea de Dios era hacer el mundo y por su palabra hizo todo, después hizo el hombre y le dio autoridad para que juzgara la tierra, para que mandara sobre los animales. Sobre la creación se solucionó el problema, que ya después vino el pecado u otra cosa. Entonces se dañó algo de la creación, pero en consideración con el tema, sí se solucionó. Gracias, hermanos y hermanas, por sus comentarios. Y notan ustedes que la pregunta que hicimos aquí o el comentario las partes de aquí es, y empezamos con la historia bíblica que no había ningún problema, ¿verdad? Y luego le pusimos el problema que vemos hoy en día y donde llegamos. Pero el problema no existía porque Dios cada día que iba creando, cada día que iba terminando la creación, Él decía que estaba bien hecho, perfecto, ¿verdad? Entonces, hasta el versículo 25 que estudiamos para este texto, pues no hay ningún problema, ¿no es cierto? Hoy en día, obviamente, como vivimos en este momento, claro que vemos los problemas, claro que las dificultades, ¿verdad? Y todo eso a veces nos ahogan los problemas y en vez de ver, como dijo Dago, ese paraíso que está frente a nosotros, que es mucho más grande de la foto que está aquí, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestros propios problemas, en nuestros propios retos y hacemos a Dios diminuto, creyendo que nuestras dificultades, problemas son más
grandes que Dios, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, claro que hay problemas, pero en la creación todo fue perfecto. Gracias por sus comentarios, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a hablar ahora de la aplicación práctica en nuestras vidas. Las 5 preguntas de consolidar. ¿De qué se trata de la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? ¿Alguien me puede dar un título a esta historia? ¿Cuál sería el título? Mire este La título creación, maravilloso. Sí, adelante. la creación, hermano. La creación de Dios. Muy bien. ¿Algún otro título? La perfecta creación de Dios. Ah, mire, Dago, ese título está maravilloso. También hay uno aquí en el chat, dice, se trata de la maravillosa creación de Dios, nuestro Padre Celestial. De la creación perfecta de Dios. Excelentes títulos, muy bien. Y es eso lo que es. Dios creó un mundo perfecto en 6 días naturales. Ahora les voy a hacer la pregunta para que vayan meditando un poquito y pensando, ¿para quiénes hizo Dios eso? ¿Para quiénes hizo Dios esa creación perfecta? Y quizás si vamos un poquito más profundizando la pregunta, ¿por qué lo hizo? Ingrid, adelante, hermana. Pues lo hizo para nosotros, los seres. Para nosotros, un paraíso perfecto, ¿verdad? Para Adán, para él, Adán y Eva. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor, por amor. Ahora, ¿usted ha visto un cambio en ese amor de Dios desde el principio de su creación o no? Dios no cambia, Dios es perfecto. Por eso sus misericordias son cada día nuevas. La misericordia. Excelente. Muy bien, con un pasaje hermoso bíblico. Gracias, hermana. Bien dicho. Muy bien. Ahora viene lo bueno. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Cuando usted leyó Génesis e hizo una comparación con su vida, ¿qué pecado le enseñó a confesar esta historia? Ingrid, adelante. Que fuimos muy desobedientes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gribaldo, adelante. Bueno, que debemos de aceptar la culpa de lo que hacemos y tales consecuencias. ¿Alguien más? No cuidamos, un pecado que cometemos, no cuidamos la creación de Dios. Ajá. La creación de Dios. Muy bien dicho, hermano. ¿Algo más? ¿Qué tal lo espiritual? Miguel Ángel, adelante, hermano. Bueno, pastor, ahí en la parte de la creación del reino que estaban diciendo que es tan hermoso todo lo que Dios hizo para mostrarnos su amor, Dios sabía que no le íbamos a creer aunque nos diera las montañas, las aves y toda la naturaleza. Y como lo sabía que no le íbamos a creer que nos amaba, entregó a su hijo. Y él dijo, para que crean que les amo. De tal manera nos amó que entregó a su hijo. Y la creación la hizo para él mismo, para su gloria. Esa es no fue para nosotros, fue para él que la hizo. En primera instancia, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, poder disfrutar de su amor y de pertenecer a su propio proyecto de él. Por otra parte, ¿qué pecado nos enseña? Que así como
Yo recuerdo cuando dice en Génesis que el hombre se vio desnudo de pronto, ¿no? Y dijo, estamos desnudos. Ellos vieron el pecado por primera vez, ¿no? Así nosotros también tenemos que despertar a la desnudez del pecado espiritual. El pecado espiritual es la venganza, el pensamiento de odio hacia otra persona, eso que no es la palabra de Dios, eso que no es la vida de Dios en nosotros, y tenemos que despertar y sentirnos como desnudos cuando estemos frente a nuestra mentecita, estemos frente a esas situaciones complicadas que parece que deberíamos molestarnos con otra persona porque hizo algo en contra de nosotros, o para simplemente molestarnos y nosotros decir, qué bueno que tengo a Dios para enseñarme que puedo tener paz y a crecer, que lo que está delante de nosotros, viendo con nuestros ojitos, eso no es, que hay algo más allá, más amplio Gracias. que nos permite. Gracias, Miguel. Excelente. ¿Alguna vez ustedes han dudado del poder de Dios? No, no, hermano. Ujú. ¿Qué piensan? Analicemos bien esa pregunta. ¿Alguna vez hemos dudado de Dios, desconfiado de Él, minimizado su poder? Adelante, Máximo. Sí, hermanito, lo maravilloso de Dios en todo lo que estamos aprendiendo es que Dios en su infinito amor y tomó control de todas las cosas, ¿sí? Desde el mismo instante en que Eva y Adán pecaron, Él tomó el control, que Él enseguida le habló. Gracias, hermano. Sí, le perdimos. Sí. Omaira, adelante, hermano. Bueno, Acuérdese que esto es la aplicación personal a mi vida, ¿verdad? ¿Cómo yo he fallado a Dios, ¿verdad? La perfecta creación que Él puso en mis manos, yo no la Y he... la Adelante. simiente suya. sí, Esta te herirá en la cabeza y ella te herirá en la carcañán. O sea, ahí tenemos la solución, ¿verdad? En nuestro Señor mi Jesucristo, que es la simiente de la mujer. Ujú. ¿Sí? Sí, todavía no hemos llegado allá. Vamos a enfocarnos en los primeros 25 versículos, ¿verdad? Que estamos hablando de la creación de Dios, pero cómo esa creación perfecta que Dios nos dio, yo también, sin estar ahí en el huerto del Edén, sigo destruyendo o menospreciando la creación de Dios, ¿verdad? Estamos en este tiempo tratando el hombre sigue en su ciencia y haciendo cosas, en su palabra dice que para tener energía, ¿verdad? Tenemos ahora energía solares y resulta que estamos deforestando todos los campos, ¿sí? Entonces miramos que la creación de Dios, que ha sido tan hermosa, también la estamos un poco destruyendo, ¿sí? Para nuestro beneficio y para nuestro... Así es que, y todos lo vemos que es maravilloso, pero verdaderamente Dios nos enseña que Él es el que todo lo de Él Murió es mi bueno. gente. Excelente, hermano. Gracias por su comentario. Omaira, adelante. Luego pasamos con Jacqueline y usted Fabián. preguntaba si alguna vez hemos dudado del poder de Dios. La verdad es que a veces uno está en circunstancias que como que uno las ve más grande que Dios y duda. Siempre la duda llega. De vez en cuando llega, pero como que el mismo Dios lo sacude a uno y uno después se aferra a Él y le pide perdón por dudar, pero como humanos sí, a veces sí dudamos. Gracias, hermano. Sí, eso es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Como dijo, me gustó las palabras de nuestro hermano Miguel, nuestra literalmente desnudez espiritual ante Dios, ¿verdad? No podemos decir que siempre hemos sido fieles a su palabra, siempre hemos creído, ¿verdad? Porque estaríamos yendo en contra de la verdad. Jacqueline, adelante, hermana. Gracias, Pastor Nixon. Pensándolo, Pastor, yo diría de que no es que dudemos, es nuestra falta de fe a veces. Lo pongo porque lo aplico porque me ha pasado a mí, a veces queremos las cosas que salgan
el día que queremos o el momento que queremos. O entonces eso a veces nos nos hace dudar, pero realmente no es la duda, es la falta de fe porque sabemos que Dios es todo, entonces solo tenemos que ser pacientes, tenemos que tener esa paciencia y eso es lo que a veces perdemos, pastor, la paciencia. Gracias, Jacqueline. Sí, sí, las dudas están conectadas con la falta de fe a veces, ¿verdad? Adelante, Fabián. Bueno, yo analizándolo bien de acuerdo a lo que estamos desarrollando, eh, me doy cuenta de que Dios hizo todo perfecto para que pudiéramos aprovechar, para que pudiéramos, para que pudiéramos aprovechar esa creación hermosa que Dios nos ha dado. Pero lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa se ha desviado y bueno, cada uno se apartó de su propio camino y en lugar de seguir a Dios, siguieron sus propios deseos, como dice la palabra de Dios, no sé en qué parte está, no me acuerdo. Pero bueno, yo creo en eso, que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Gracias, hermano. Gribaldo, y luego vamos avanzando ya para continuar. ¿Aló? Sí, sí, adelante, Okay. Gribaldo. Bueno, realmente si dudamos de Dios permanentemente, a cada rato, a cada segundo, porque la palabra es clara de decir que todos somos pecadores, todos hacemos lo malo, y si hacemos lo malo, dudamos realmente de su poder. De una u otra forma, y dice la palabra que en pecado fuimos concebidos, así que de que dudamos en Dios, y si no hubiéramos dudado de Dios, el Hijo Jesucristo no hubiera muerto en cruz, no hubiera sido necesario eso, ¿verdad? Sí fue necesario y todos estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Eso quiere decir que todos dudamos de Dios y bueno, no podemos evadir eso. Gracias, hermano. Muy bien, entonces concluyendo esta parte es que usted y yo seguimos siendo hijos de Dios por su bendita gracia, ¿verdad? Él nos levanta cuando estamos en el suelo, nos muestra el perdón, nos muestra a Cristo, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios de la que nos ha concedido, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a leer esto rapidito. Dudamos del poder de Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como dice el credo apostólico. Nosotros como humanos dañamos un mundo perfecto que Dios creó, eso también es verdad. Nos comportamos como que si fuésemos los dueños del mundo y no los mayordomos. El Señor nos puso aquí para cuidar de su creación. Se nos olvida que fuimos hechos por Él y para Él. Él es Dios y nosotros no lo somos. También otra cosa que podemos pensar es a veces somos tentados a tratar de armonizar la creación con la evolución para no ser criticados tanto por los que dicen que la evolución ha sido científicamente comprobada. Entonces, para estar bien en paz con todo el mundo, pues no importa si ponemos en peligro nuestra fe. Muy bien, y hablamos un poquito de la ley, hablamos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Cuando leyó usted Génesis, ¿en dónde encontró el amor de Dios? En todos los 25 versículos, obviamente, está lleno de amor, pero alguna parte específica para usted. Ingrid. Bueno, pues sí, se ve en todos los versículos porque Él creó la tierra, los cielos, o sea, Él creó todo y pues eso lo creó perfecto. Fuimos nosotros los que fuimos dañando con el tiempo toda la creación maravillosa que Dios creó. Gracias, hermana, bien dicho. Dago, hermano, adelante. Y luego vamos con Máximo, no sé si él dejó la mano levantada o nos va a dar su comentario. Adelante, Dago.
yo veo la creación de Dios en todo, en todo. Pero hay un motivo que cuando que ¿cómo se llama? Preparó, hizo todo, hizo los árboles, los ríos, el agua, todo, y después los hizo a nosotros, y nosotros disfrutamos de eso, de esa creación. Entonces yo miro en el amor de Dios que Él nos da todo. Gracias, hermano. Bien dicho. Omaira, adelante. Bueno, pastor, estoy de acuerdo con el hermano, eso era lo que iba a decir. El amor de Dios se ve reflejado en que antes de que hiciera el hombre, él hizo, por decirlo así, le hizo todas las comodidades, le arregló la casa, mejor dicho. Le amuebló la casa, ¿verdad? Ajá. No Chévere, gracias. Y no sé si será el amor de Dios, no se combinan los hombres, sí que también le dio a la mujer. Sí, para que no esté solo. Para que no estuviera solo. Sí, gracias, hermano. Adelante, Miguel. Sí, bueno, pastor, en primera instancia, que hizo de la nada todo, y habla un poco de la generosidad de Dios, ¿no? Que la abundancia, la poca limitación para nosotros. Él nos dio de la nada todo, todo. O sea, no se puede más. Él nos dio todo, lo primero. En segundo, que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando ya no nos podía dar más, imagínate el amor, ¿no? Creo que es una de las cosas que más se puede reflejar del amor de Dios en ese sentido. Gracias, Miguel. Adelante, Adita, qué gusto que vamos a escuchar su comentario, hermana. Adelante, por favor. El micrófono, hermana. Hermano, para mí vemos el amor de Dios cuando Él dijo todo estaba hecho, Él vio que todo era bueno, pero faltaba algo que era nosotros, o sea, cuando hizo a la mujer, y cuando hizo a Adán, y Él vio que le faltaba a la mujer. Entonces, para mí, donde se ve el amor de Dios es cuando Él hizo a Adán y a Eva. No sé si estoy bien. Excelente, está muy bien, hermana, pero eso va a ser para la próxima clase. Nos vamos a enfocar en la primera pareja y los elogios para las mujeres y de pronto algún para nosotros también los hombres. Entonces, la próxima clase, hermano. Fabián, adelante, luego vamos con Gribaldo. Bueno, pastor, yo le quería comentar, mi comentario, mi opinión personal es que Dios hizo todo perfecto, hizo todo para la creación, para que nosotros podamos dominar, para que podamos estar bien, pero lo que pasa es que el hombre, el ser humano, ha transgredido las leyes de Dios. Entonces, hay muchas personas que han pasado por encima los mandamientos, todas las leyes que Dios ha predestinado para que nosotros pudiéramos convivir con ellas. Entonces, ese es mi punto de vista. Gracias, Fabián. Excelente. Bueno, aquí en este punto estamos hablando más de lo que Dios hizo por nosotros. Es más la gracia de Dios, es el amor de Dios, ¿verdad? Lo que sin que seamos merecedores, Dios nos ha dado, nos da y siempre nos dará mucho más de lo que merecemos. Cuando no merecemos nada, pero el Señor nos da lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión por nosotros, ¿verdad? Adelante, Gribaldo. Bueno, me gusta este pasaje porque Dios hace toda la creación y después hace un huerto al oriente, un huerto. Ya un huerto ya es algo sembrado, preparado, ¿me explico? Algo cultivado, algo arreglado, algo hecho. Y ahí coloca al hombre para que lo cuide y lo proteja. ¿Me explico? Como dijo el bastante, la hermana le dio la casa ya con todos los muebles.
Me explico, no había más nada que hacer. Entonces, no lo puso en el Edén, porque el Edén estaba la creación, pero hace un huerto, ¿verdad? Es lo más interesante, y ahí pone al hombre. Gracias, gracias, hermano. Muy bien, hay algunos lindos comentarios aquí en el chat. Muchas gracias por colocarlos ahí. Ya para concluir, lo que me llamó poderosamente la atención y siempre me regocijo al leer Génesis es lo perfecto que hizo Dios la creación. No deja ningún lugar para las dudas, para los cuestionamientos lógicos, ¿verdad? Es tan claro, tan perfecto que Dios lo hizo, y lo hizo todo bien, ¿verdad? Ahora, ese mismo amor sigue mostrándonos hoy también en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa que Dios haya hecho a medias en su vida? En mi vida no lo ha hecho. Siempre Dios nos da lo mejor de lo mejor, 100% para sus hijos. Para usted, Dios no le da las miserias, no les da las migajas como muchas de las veces nosotros hacemos para Dios, ¿verdad? Él siempre nos da lo mejor de lo mejor. Y ese es el amor de Dios, ¿verdad? Como ya mencionamos, somos miserables pecadores, como mencionó el apóstol Pablo. Yo soy el peor de ellos. Yo marcho en primer lugar, ¿verdad? Pero al fin del día yo me acuesto a dormir contento, mi alma en paz, sabiendo que Jesucristo me ha perdonado mis pecados y que por la obra redentora de Cristo yo un día veré con mis propios ojos al Señor, ¿verdad? Ese es el amor, y eso nos conecta literalmente allá a la creación de Dios, porque ahí fue que Dios dio la primera promesa a ese hombre, a Adán y Eva, bueno, Adán más que todo, ¿verdad? Que merecía la muerte, merecía ser sacado a patadas del huerto. Lo hizo el Señor, pero también le dio una promesa de un Salvador. Entonces aquí vemos el mundo perfecto que Dios creó, nos muestra su gran amor por cada uno de nosotros, el Salmo 104. Entonces, regocíjense, hermanos, que ese es su Dios, ese es un Dios amoroso, misericordioso, compasivo y justo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora es los frutos vivos de mi fe, ¿verdad? En gratitud lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Qué me enseña Dios? A pedir y hacer. ¿Qué pediría usted? ¿Qué haría usted? Yo, André, adelante, hermano. Luego Esther. Bueno, Dios nos enseña, obviamente hay que pedirle, como dice su palabra, pedir y se os dará. Él nos enseña a pedir voluntad, pedir de acuerdo. Obviamente nosotros pedimos, podemos pedir todo lo que queramos, pero Él en su infinita misericordia y en su voluntad, Él nos dará lo que Él considera y en los tiempos que Él considera. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dar gracias a Dios, nos dé o no nos dé, porque Él como tal es misericordioso y Él nos da aún más a las personas igualmente que no crean en Él, el amor de Él se ve reflejado en absolutamente todos, porque todos somos creación de Él, ¿sí? Nosotros somos, o sea, al no creer en Él, somos criaturas, y obviamente ya al llegar a las manos del Señor y creer en su palabra, ya pues, seremos nuevos hijos de Dios. Entonces, Él nos Gracias, enseña hermano. a pedir y a dar gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que Él nos da día tras día. Excelente. Me gusta pedir y dar gracias. Adelante, Dago. Dagoberto, el micrófono, hermano. Como dijo el hermano ahorita, yo más que pedir, le daría gracias por todo lo que nos ha dado, porque por el aire que respiramos, por el agua que tomamos,
por los frutos que comemos, que son deliciosos. Entonces, más que en esta parte de estos capítulos, le daría más gracias a Dios porque nos crió perfectos. Gracias, Dago. Excelente. Miguel Ángel, adelante, hermano. Pastor, primero creo que reconocer la grandeza de Dios, que nosotros tenemos la creación ahí enfrente y podemos reconocer que hay un creador que hizo todo y reconocer ese superpoder que nosotros no podemos ni imaginarnos en primera instancia. En segundo, valorar y cuidar esa creación como Él nos enseña en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Y pedirle humildad para poder poner por obra su palabra en nuestras vidas, agradecido por tanto, siendo que nosotros no somos nada. Gracias, Miguel. Que el Señor nos enseña a ser humildes, como dijo Miguel, y agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, ¿verdad? Alabarlo, dar testimonio de la creación aún en ambientes hostiles y también, pues, que el Señor nos dé la fortaleza de cuidar el mundo como Él lo creó, ¿verdad? Entonces, concluyendo esta parte, ¿verdad? Que cuando usted se levante de su descanso en la madrugada, en la mañana, ¿verdad? Y sienta el aire que están bombeando los pulmones, ¿verdad? El oxígeno que está saliendo ingresando y saliendo de su cuerpo. Dele gracias a Dios, porque a veces esa cosa que parece tan sencillo, tan simple, si no tenemos oxígeno, si no tenemos el aire, no vivimos, ¿verdad? Y ese también es una creación perfecta de Dios, ¿verdad? Excelente. La última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería bueno? ¿Algún momento específico? Dago, adelante, hermano. En todo tiempo, pastor, en todo tiempo. En todo tiempo, excelente. Muy bien. Omaira, adelante. Digo que siempre, como dice el hermano, todo tiempo, siempre ocasión, siempre una ocasión. Excelente, hermana querida. Muy bien. Una preguntita para ustedes. ¿Creen que es importante hablar con nuestros hijos sobre esto? ¿Con nuestros niños? Gribaldo, adelante. Bueno, sí, y en todo momento que acepten la responsabilidad de las cosas que hacen, como no lo hizo Adán en el momento dado, sino que le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Así que eso es muy bueno para que todo el mundo acepte la responsabilidad y las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y será la misericordia. Gracias. Gracias, hermano. Sí, le vamos a enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Como dije en la mañana, que quién es su padre, quién les creó, ¿verdad? Como decimos, nosotros nomás somos los que cuidamos a los hijos de Dios, nosotros somos los niñeros o niñeras de los hijos de Dios, ¿verdad? Enseñarles qué hizo Dios por ellos. ¿Verdad? La creación no salió de la noche a la mañana. Enseñarle a ellos quién es el verdadero Dios y hacer buenos mayordomos de la creación que Dios ha puesto en sus manos, ¿verdad? Porque si nosotros no lo hacemos eso en nuestras escuelas, en los colegios, en las universidades, le van a enseñar lo que va opuesto a Dios. Y ¿verdad? Esa oposición va a sacar a Dios de sus vidas y después, pues, ya es más difícil, ¿verdad? Entonces, si enseñamos a nuestros hijos desde el principio la creación, a leerlo, a meditarlo, a aplicarlo en sus vidas, a regocijarse, ¿verdad? Cada vez que miran el sol saliendo, cada vez que llueve, cada vez que cae nieve, todas esas cosas son creadas por Dios, ¿verdad? Entonces, enseñarles a ellos. Muy bien, como dice aquí, los niños con recién llegados a la palabra para dar testimonio
en un ambiente académico o científico. Yo siempre he admirado, no sé si ustedes alguna vez han visto, ¿verdad? Los basquetbolistas, especialmente acá los de Estados Unidos, tienen unas manos grandes, que 2 manos mías son una mano de ellos, ¿verdad? Y ellos, he visto que agarran el balón de básquetbol en una mano así. Y siempre me he preguntado, imagínese usted, Dios, la mano de Dios agarrando el mundo, su creación perfecta, en su mano y mirándonos nosotros ahí en esa creación, ¿verdad? Eso es lo que es Dios. A veces mucha gente piensa, y vamos a incluirnos nosotros los cristianos, que cuando tenemos un problema, una dificultad, es más grande que cualquier cosa. Entonces en esos momentos vamos a hablar con la persona, vamos a, no sé, aconsejarle, y no más que eche una mirada a lo grande que es, a lo extenso que es el universo, y decir, pues nuestro Dios es mucho más poderoso, es mucho más misericordioso que cualquier problema que la vida nos presenta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar un ratico del proyecto final. Si tienen alguna preguntita relacionada con lo que acabamos de hablar, o de no pasamos al proyecto final. Vamos a pasar al proyecto final. Entonces, el proyecto final para este curso, ya desde la primera lección, vamos a ir pensando en Génesis capítulo 37. José es vendido por sus hermanos. Entonces, usted va a formar un plan para enseñar esta historia utilizando el método de las 4C. Entonces, la fecha límite para entregar el proyecto final es 8 días después de la última clase. Bueno, 8 días pusieron aquí, pero normalmente es 2 semanas después de la última clase. Cuando termina la lección 8, y allí en adelante tienen 2 semanas para completar. Muy bien. Entonces, el plan es el siguiente. Primero, leer la historia de Génesis. Cómo va a iniciar de una manera que capte la atención. Entonces, aquí vamos a usar una introducción, ¿verdad? Alguna vez alguien usó la introducción de cómo te sentirías si de pronto, no sé, tu hermano, tu familiar, te vende a ti, hace un negocio y te vende, ¿verdad? Sin que tú sepas, algo así. Es la introducción para llamar la atención de la gente. Luego, contar la historia. ¿Usted prefiere leerla de la Biblia o contar en sus propias palabras? Va a preparar la respuesta para las 7 preguntas, los personajes de la historia. En esa historia hay muchos personajes, ¿verdad? Los hermanos de José, el papá, y tantas otras cosas, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál fue el problema? El problema más grande fue la envidia de los hermanos, ¿verdad? Que estaban cansados de José. Las 5 preguntas con sus respuestas. ¿Qué pecado nos enseña? ¿Qué problema? ¿Se solucionó el problema? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Entonces va a ser una historia que ustedes van a preparar, literalmente un estudio bíblico en base a las 4C, y van a invitar a sus amigos, a sus familiares, a personas cercanas. Usted va a ser el maestro, usted va a enseñar la historia bíblica y va a mandar puede ser una fotito a mi persona, o si pueden un video mejor, pero no es necesario. Y también el material, el estudio bíblico escrito, ¿verdad? Entonces, yo usé tal introducción para llamar la atención. Yo conté la historia en vez de leerla. Yo usé estas 7 preguntas, encontré estos personajes, encontré estos objetos y así sucesivamente. Entonces, eso va a ser el proyecto final para la última clase, para cuando entreguen la clase, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo. Como ya dije al principio de este curso, que no sea
esto como un examen, como que digan, tengo que hacer, me voy a estresar y todo eso. Todo lo contrario, usen este método como el principio de una enseñanza que ustedes van a compartir con otras personas. Entonces, mientras más van familiarizándose con este método, más seguros, más cómodos se van a sentir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final? Para todos es Génesis 37, ¿verdad? Sí, para todos es Génesis. Sí, hermano. Y si de pronto tienen alguna pregunta, yo estoy aquí a sus órdenes para ayudarles en todo lo que pueda. Excelente, entonces vamos a hablar. Sí. Le hago una pregunta. Entonces tenemos que hacer por escrito el proyecto final y después, o sea, se puede mandar un audio de WhatsApp por casualidad para entregar el trabajo también. Sí, bueno, el formato va a estar listo, entonces va a estar la historia ahí, va a estar las 12 preguntas ahí, usted nomás va llenando, llenando. Excelente. Y durante las 7 lecciones que nos falta, si surge alguna pregunta, no duden en hacerlo. Solo una pregunta, ¿en Captar podemos utilizar video? ¿Un video? Sí, videos, anécdotas, a cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que conecte la historia bíblica con la audiencia, ¿verdad? Con lo que usted quiere hacer la conexión con la gente para que ellos no se vayan corriendo, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Dago. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a hablar unos minutitos que nos quedan sobre... Hay un micrófono abierto. Adelante con la pregunta, Luis Felipe. Pastor, discúlpeme, solo el capítulo 37, del 1 al 37. Sí, básicamente es la historia de José y sus hermanos cuando lo vendieron. Entonces se lee todo el capítulo 37, pero van sacando las partes más importantes. Entonces se enfocan en la venta, ¿verdad? Y cómo empezó todo el odio, todo eso. Gracias, pastor. De nada, hermano. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre, comparta una experiencia que ha tenido. El micrófono, por favor. Gribaldo, ¿tenía alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, era una situación creo que era de la clase pasada que hablamos de los días. Y le llevo a referencia al versículo 15 de Génesis, que ahí el Señor nos indica que Él hizo, hágase la luz, y a la tiniebla llamó noche. Y después dice, a la luz le llamó día. Y cuando vamos al capítulo 15, menciona que crea las dos lumbreras, ¿verdad? Para determinar el día al cual él llama el luz y la noche, ¿verdad? Entonces, no podíamos señalar que en el versículo 15 existía la noche porque no la menciona para nada, pero sí menciona su creación, que era la parte oscura del tema. Así que no, y tampoco 24 horas porque las 24 horas no existía. Acuérdate que lo de 24 horas es una creación humana para determinar y medir el tiempo, ¿verdad? Podríamos decir que el día agarra 20 días o 15 días. Nada más hay que meterle los minutos a los segundos y ya, listo. Entonces, ese detallito estaba bien interesante en el versículo 5 y en el versículo 15 del Génesis, ahí nos dice claramente que no era luz, él determinó que era un día y después determina cómo se iba a llamar el día entre día y noche en el 15.
Sí, bueno, podemos hablar un poquito más de eso al finalizar la clase, hermano. No sé si usted vio los videos que le recomendé. Ah, no, Sería bueno. sí, yo lo vi, yo lo vi. Excelente, todos ellos. Sí, lo que nos enfocamos aquí, lo que dice Dios es que creó, ¿verdad? La luz. Y luego ahí mismo dice, dividió las tinieblas de la luz, ¿verdad? Am, vamos a hablar eso al final. ¿Está bien, Gribaldo? Porque para terminar la clase y si podemos hablar un ratito más de Ah, eso ok, para... perfecto, ¿Le perfecto. parece bien? Ya, hermano. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. No sé si ustedes en su experiencia han tenido alguna, alguna experiencia que han tenido, que han hablado con alguna persona que cree en la evolución. No sé si han, cómo ha sido la reacción, qué han usado ustedes, ¿verdad? Para hablar con esas personas. O sea, alguna experiencia. Gribaldo, adelante. Bueno, sí, porque eso es una de las cosas que siempre me ha gustado la investigación y la ciencia. Me explico. Pero tenemos que estar clarito que Darwin lo que tiene es una teoría, no es una ley en primera instancia. Y la evolución no está comprobado nunca. Ajá. No hay una sola especie que haya en cierta forma evolucionado y el periodo de tiempo para ello no. Hay ciertas adaptaciones o ciertos cambios físicos en las especies, pero la evolución como tal a otra especie no. Así que estamos claros que lo de Darwin fue una teoría, no ha llegado a ser ley, no ha llegado a ningún lado y ya ha muerto en teoría. Es como nosotros con los métodos de catar, visualizar y no sé qué. Es una teoría, una de las más usadas. Ya. Sí, es una hipótesis, ¿verdad? Es una imaginación, no es nada concreto, ¿verdad? Dago, adelante. Yo la única experiencia que he tenido ha sido en el colegio, que al principio, cuando yo comencé y no iba a la iglesia, me dijeron que era parte de la evolución, de que mi descendencia era del mono y me lo creí hasta que empecé a leer la Biblia. Entonces, pero prefiero la creación de Dios, va a ser imagen de Dios que a imagen de un mono. Gracias, Dago. Sí. ¿Y por qué estamos viendo estas imágenes? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, la respuesta es sencilla, porque diariamente somos bombardeados con todo lo que quiere separarnos de Dios. Lo que hace las teorías de la evolución es que quieren excluir a Dios de la creación, ¿verdad? Ellos evitan todo lo que tenga que ver con algo milagroso, con algo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, si lo sacan a Dios de, de la, de la cuestión, pues ya no necesitamos nada, ¿verdad? Entonces, como dice aquí Charles Darwin en el año ¿cuánto está? 1839, creo. Evolucionó la ciencia. Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, como bien mencionaron ustedes. Esa obra desecha la enseñanza bíblica de la creación de las criaturas del mundo a favor de la idea de un desarrollo evolutivo de las especies. Darwin rechazó la providencia de Dios al decir que la preservación de las especies podría estar determinada por la supervivencia de los más aptos. Sus teorías promueven la idea de que la muerte no es un castigo por el pecado, sino una herramienta necesaria de la evolución. Darwin no vio ninguna necesidad de Dios como causa inicial del universo. Entonces, eso vemos hoy en día y como dije anteriormente, enseñan a nuestros niños, pero sobre todo la evolución escupe en la cara
de Dios y su plan de salvación. Considere lo siguiente, ¿verdad? La evolución niega el relato bíblico de la creación. La evolución rechaza la caída en pecado y el pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? La evolución rechaza el concepto bíblico del pecado, el bien y el mal. La evolución ve la muerte como una herramienta natural del proceso evolutivo. Entonces, Darwin viajó por el mundo, ¿verdad? Fue a las Islas Galápagos. Allí encontró más firmeza a su teoría, ¿verdad? Como bien dice Dago, pues al ver todo lo que vio, en vez de darle gracias a Dios por lo que vio, se puso en una constante oposición a negar la existencia de Dios, a negar la creación y todo eso. Entonces, es bueno pensar en eso, es bueno meditar e ir a la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios se defiende a sí misma. Ella nos muestra lo que es Dios y todo esto es un milagro de la fe. Como alguien bien dijo, ¿verdad? Tratar de darle razonamiento lógico a las cosas divinas de Dios es perder dos cosas. La primera es perder la razón humana porque nunca vamos a entender si pensamos que una cosa más o menos lo entendimos, van a haber miles más que no vamos a entender. Y la otra es perder la salvación porque estamos dudando del poder de Dios, estamos dudando de la omnipotencia de Dios, estamos dudando de lo que Dios hizo por sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros en cambio, y esto es por obra del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, usted y yo no pudiéramos ver a Dios como lo vemos hoy. No pudiéramos depender de Él como dependemos hoy de Él. No pudiéramos levantar la mirada y mirar a Dios, regocijarnos en las bendiciones que Él nos da. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura del Salmo 104, por favor. Ingrid, adelante, hermana. Ok. Dice, si nosotros en cambio decimos, tus obras, Señor, son innumerables, todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está, bueno, no se ve una parte, un ratito. La tierra. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Amén. Gracias, Ingrid. Excelente. Solo un pasaje bíblico de tantos pasajes que el Señor ha puesto frente a nosotros para que contemplemos su creación maravillosa, ¿verdad? Entonces, en el mundo en que vivimos, claro que hay dudas. Quizás tenemos un amigo que nos pone dudas. No sé, el mundo se encarga, la ciencia se encarga de ir contra la voluntad de Dios. Pero al fin del día, la muestra visible, la personificación perfecta del amor de Dios, lo tenemos en Cristo Jesús. El cumplimiento perfecto de todas las profecías, el cumplimiento perfecto de aquella promesa que Dios hizo a Adán y Eva ya en el huerto del Edén, que iba a enviarles un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y ese Salvador es su Salvador y mi Salvador. Entonces, hay dudas, caemos en pecado, desobedecemos a Dios,
sentimos dolor, angustia por haber ofendido a un Dios, pero al fin del día nuestro Señor Jesucristo nos toma entre sus brazos y nos dice: tus pecados te son perdonados. El antídoto es Cristo, realmente, no hay otro. Somos pecadores, pero en Cristo hay perdón. En Cristo tenemos propósito, sentido para esta vida y para la otra, para la vida eterna. Muy bien. ¿Alguien puede leer estos pasajes bíblicos, por favor? Un voluntario. Juan 1:1, 3:10. Yo lo leo, ¿puede ser? Gracias, Fabián. Adelante. Bueno, Juan 1:1 del 3 al 10. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Gracias, hermano. ¿De quién está hablando aquí, Juan? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, gracias, hermano. Sí, de Jesús. En el principio ya existía. Vamos a reemplazar la palabra por Jesús. Entonces, vamos a leer así. En el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Dios mismo era la Jesús, ¿verdad? No puedo ver muy bien aquí. Jesús estaba en el principio con Dios. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Jesús, pero el mundo no lo conoció. Entonces, notamos aquí la maravillosa conexión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando perfectamente en la creación del mundo, en la protección de su creación y también, pues, en la conservación de lo que Dios hizo allá en el huerto del Edén. También hay otro pasaje bíblico, si alguien me puede ayudar, por favor. Si quiere yo, pastor. Gracias. Adelante, Esther, por favor. Colosenses 1:16. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, otra vez, si reemplazamos el él por nuestro Señor Jesucristo, vemos ahí la maravillosa conexión, creación de Cristo Jesús. Estaba en la creación, vino a dar la vida por nosotros y un día él mismo vendrá y nos llevará al cielo. Conclusión de la clase. El antídoto contra el pecado, la muerte, el infierno es Jesucristo. En Cristo hay perdón. En Cristo tenemos propósito y sentido para esta vida y la vida eterna. En Cristo espiritualmente disfrutamos de la creación perfecta de Dios. Espiritualmente estamos en paz. Espiritualmente estamos bien. Espiritualmente tenemos la certeza que un día veremos con nuestros propios ojos al creador de la creación perfecta, valga la redundancia, que Dios hizo allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Esa es nuestra certeza, esa es la garantía concedida a nosotros mediante la obra redentora de Cristo, mediante la pasión, muerte y gloriosa resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esta parte, sobre esta segunda parte? Y si no, vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Cuando leemos Génesis, cuando abrimos las páginas de la Biblia,
Señor, contemplamos tu grandeza. Contemplamos tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, postrarnos a tus pies, a darte gracias, a ser humildes, a reconocer que tú eres nuestro Padre, que tú eres todopoderoso, que tú eres justo, que tú eres misericordioso. Bendícenos, Señor, para que cada día compartamos con otros tu palabra, para que defendamos valientemente la fe que has plantado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Excelente, Amén. hermanos y hermanas en Cristo, que gusto conocerles a cada uno de ustedes, compartir la palabra de Dios y gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes de texto también que están haciendo, participando activamente. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias a usted, pastor. Dios le bendiga mucho.